Sin más que añadir, voy a proceder a presentar a los ponentes, quienes nos van a acompañar el día de hoy. Comenzaré presentando a Mario Ignacio Artaza. Él es diplomático de carrera y graduado del Georgetown Preparatory School. Estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó un posgrado en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Como miembro del Servicio Exterior chileno, cumplió funciones en el Secretariado APEC en Singapur, ha sido director de la Oficina Comercial de Chile y cónsul general de Chile en Hong Kong y Macao. Además, fue primer presidente del Chile-Hong Kong General Chamber of Commerce y vicepresidente del Comité de las Américas del mismo. Asimismo, fue director ejecutivo del año APEC Chile 2019 y subdirector de la Dirección de la Antártica de la Cancillería. Ha realizado clases, seminarios, presentaciones, escritos para academias y universidades en Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y China, y se dedica al estudio de temas relacionados con Asia-Pacífico. Actualmente integra el Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, de la cual ha sido vicepresidente y es cónsul general de Chile en Nueva York desde el año 2020. Asimismo, contamos con la presencia de Marcela Maldonado Bodarto, quien es especialista en estudios de desarrollo global. Ella cuenta con un postdoctorado por la Universidad de Arizona, un doctorado y una maestría en estudios de Derecho Global, de Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y una licenciatura en Relaciones Internacionales también por la misma. Este seminario lleva un nombre con el cual vamos a arrancar nuestra conversación: Desafío de América Latina en su relación con China. Y se nos plantea lo que yo a veces digo, que nosotros, como que la mente nos traiciona, ¿verdad? Nos gusta embarcarnos en falsos dilemas cuando pueden haber quizás más opciones. El mundo se nos presta más opciones, pero se nos plantean dos escenarios: una asociación estratégica o una dependencia. Antes de entrar en materia, yo voy a aprovechar también, que ya lo hizo de una manera muy excepcional Lucía, pero también quisiera saludar a mis buenos amigos de Equilibrium Global, a Diego Fernández y también a Alejo Insa, que se encuentran con nosotros de Equilibrium Global, así como desde siempre mi total reconocimiento al Taller de Estudios Internacionales José Luis Bustamante y Rivero. Yo quisiera proponer lo siguiente, a ver qué les parece. Quisiera proponer que la doctora Marcela Maldonado iniciara con una exposición, luego le abrimos el paso al señor cónsul, don Mario Ignacio Artaza, y finalmente buscamos las preguntas que ustedes van a hacer, porque estoy seguro que estas charlas nos van a motivar para eso, para que este conversatorio vaya tomando forma, vaya agarrando cuerpo. Muchas gracias y saludos desde Nueva York, uno de los centros financieros globales, y también, ¿por qué no destacar la sede de la Casa de la Paz de las Naciones Unidas? En primer lugar, me dirijo a ustedes a título personal, por lo tanto, mi intervención, mis aportes, más bien representan puntos de vista, observaciones, análisis realizados y compartidos en esta jornada a título personal. Quisiera agradecer y destacar a la doctora Marcela Maldonado, quien nos ha iluminado con muchos planteamientos interesantes que nos han dejado pensando, y eso es sumamente positivo en un mundo que requiere de más ideas y no de menos. También a usted, César Edgardo Martínez, desde El Salvador, un país que guardo muy cercano al corazón, y por qué no decir el cariño y el afecto que le tiene Chile a su relacionamiento con El Salvador, histórico. Al Taller de Estudios Internacionales José Luis Bustamante y Rivero del Perú, estuve conversando con algunas integrantes de este centro desde el Perú, país también en donde yo residí 3 años de mi vida y al cual le guardo un gran afecto personal y profesional. A Diego Velázquez de Equilibrio Global de la Argentina, con quien hemos forjado una amistad ya muy entretenida y también muy necesaria, especialmente durante tiempos de pandemia. Al Centro de Estudios de Relaciones Exteriores de El Salvador,
mis agradecimientos. La presentación de hoy es una presentación en donde vamos a ir abordando ciertos hechos puntuales y cómo estos hechos han impactado a América Latina, y de ahí vamos a ir abordando distintas temáticas que guardan relación con los desafíos de América Latina en su relación con China. Si acaso se trata de una asociación estratégica o de una dependencia, y cómo podemos ir avanzando individualmente, pero más importantemente de manera colectiva, porque tal vez una de las grandes lecciones que estamos todos y todas aprendiendo, reflejando, tratando de descifrar, es aquello de las alianzas y cómo se están fortaleciendo las necesidades de contar con alianzas, más aún cuando en este momento un pueblo en Europa está siendo bombardeado y acribillado, y, y el mundo está respondiendo de distintas maneras. Estos últimos días han dado una serie de hechos que creo que guardan relevancia para esta presentación. En primer lugar, a mano izquierda hay una fotografía de un nuevo servicio de carga de tren inaugurado el pasado viernes 8 de abril entre las localidades del puerto de Guayán, ubicado próximo al río Yangtze, en la municipalidad de Chongqing. Chongqing es la ciudad más grande del mundo en términos poblacionales, tiene más de 34 millones de habitantes. Y desde ahí sale un tren en dirección a la capital de Myanmar. La capital es Yangon. Pablo Neruda, poeta, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura, él fue cónsul de Chile en Yangon. La segunda fotografía, perdón, antes de pasar a la segunda, este proyecto forma parte de una iniciativa impulsada por provincias chinas del oeste y Singapur. Y aquí es algo que también quería subrayar, que es cómo países y también ciudades, provincias y regiones están abordando la asociatividad. Son varias decenas de ciudades y regiones o provincias o estados de países latinoamericanos que cuentan hoy con mecanismos de interacción, de diálogo, de trabajo, con agendas, con pares en China, con provincias chinas. China hoy tiene acceso a más de 315 puertos en 107 países. Y cuando hablamos de acceso, no solamente estamos hablando de que buques navegan de puertos chinos a puertos en distintas latitudes del planeta, no. Hay empresas chinas, y cuando hablo de China, obviamente incorporo a la región administrativa especial de Hong Kong, desde donde proviene la empresa Hutchinson Whampoa, que tiene control de puertos en Europa, en Asia, en África e incluso en América Latina, en Colombia. La segunda fotografía corresponde al resultado de la votación que se llevó a cabo también la semana pasada en Naciones Unidas acá, a unas pocas cuadras del Consulado General de Chile en Nueva York, en orden a suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta votación fue muy interesante, porque pudimos ver que países tales como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica, votaron a favor de la suspensión. En tanto, Bolivia, Cuba y Nicaragua votaban en contra. China votó en contra, junto con Rusia. Brasil, México, El Salvador se abstuvieron. En total fueron 93 países a favor, 58 abstenciones, 24 en contra, impulsados, como les indiqué, por Rusia y también por China. La tercera fotografía es la fotografía del primer ministro de las Islas Salomón. Y aquellos que tal vez se interesan en la Segunda Guerra Mundial son tal vez los que más saben de dónde está ubicada la Isla Salomón, que están cerca de Papúa Nueva Guinea, cerca de Indonesia. Pero más interesante, están a 3.280 kilómetros de Australia. Y en los últimos días, el primer ministro de las islas, Manasseh Sogavare,
ha estado abordando la posibilidad de llegar a un acuerdo de seguridad entre su país y la República Popular China. Y en tiempos de descifrar si acaso hablamos de Asia-Pacífico o Indo-Pacífico, lo que está ocurriendo hoy con las Islas Solomón, a corta distancia de Australia, país que forma parte de este modelo de seguridad denominado AUKUS, con Estados Unidos y Reino Unido, la adquisición de submarinos nucleares o de la puesta en marcha de este proyecto de submarinos nucleares, esta cercanía geográfica ha puesto luces nuevamente de alerta por parte de Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia. La fotografía a mano izquierda es la de un gran deportista de su país, Imran Khan, que hasta hace algunas horas era el primer ministro de Pakistán. Si acaso hay un país que podía ser considerado el único aliado militar de la República Popular China, ese era Pakistán. En las últimas horas, Imran Khan cayó en desgracia política. Es importante notar que China ha invertido más de 65.000 millones de dólares en los últimos años a través de una iniciativa en orden a generar un corredor económico que dé sustento a su proyección en el Océano Índico y de ahí hacia el África, con el puerto Kanwar. Ha hecho fuertes inversiones militares, es decir, Pakistán ha adquirido buques submarinos, ha coproducido un avión de combate que meses atrás fue incluso evaluado por Argentina, el JF-17 Relámpago, coproducido entre empresas china y pakistaní. La fotografía al medio es una fotografía de un puerto en la República Popular China. De aquí estamos hablando un poco acerca de lo que hablaba también la doctora Maldonado, en cuanto a las cadenas de comercio, de valor, cómo han sido alteradas por medio de la pandemia. Tenemos una ciudad entera en los últimos días, Shanghai, que está literalmente cerrada a consecuencia de la variante Omicron. Es decir, cuando China tiene que cerrar el acceso a ciertos insumos que son requeridos por plantas industriales en otras latitudes, especialmente en lo que se refiere, por ejemplo, a la fabricación de vehículos, queda postergado. La fotografía abajo a mano derecha, más a la derecha, debajo de aquel primer ministro de la isla Solomón, es de un avión de transporte chino que el fin de semana llevó armamento a Serbia. Serbia es uno de los principales socios de Rusia. Del transporte de material militar a Serbia en una Europa hoy en guerra, es algo también que de alguna manera altera lo que está ocurriendo a nivel político en esa región, que debe lidiar de manera frontal con la incursión rusa sobre Ucrania y sus efectos en cuanto a salida de millones de ucranianos de su país a zonas vecinas, ya sea en Hungría o en Polonia. También han ocurrido otros acontecimientos que valen la pena destacar. Y hablaba con ustedes acerca de la asociatividad por medio de la región metropolitana de Santiago, suscribió un acuerdo con la localidad de Xiamen, en China. Y ahí está la fotografía de este acuerdo. A mano derecha está una fotografía de Shenzhen. ¿Y por qué es importante Shenzhen? Porque hoy Shenzhen tiene más billonarios que Nueva York. Una pequeña aldea de pescadores hasta los años 80, 90, hoy se han transformado en una sede principal de tecnología y conocimiento global. Si acaso una idea no puede ser manufacturada a través de un producto concreto en 24 horas en Shenzhen, no puede ser hecho en ninguna parte del mundo, dicen algunos observadores. Es más,
desde Shenzhen son producidos aquellos vehículos que le han permitido a Chile convertirse en el segundo país que tiene la mayor cantidad de vehículos de transporte públicos eléctricos, en el planeta. Colombia está siguiendo esta línea, igual que Finlandia. Shenzhen es una ciudad en la provincia de Guangdong, ciudad principal Guangzhou. Y fue en Guangzhou donde varios países latinoamericanos, incluyendo Chile, en el año 1845, establecieron sus primeras oficinas de asuntos comerciales y consulares. Es decir, América Latina no es un recién aparecido en la República Popular China, por lo que hizo en localidades próximas a Shenzhen. La fotografía a mano izquierda, abajo, es una fotografía de la toma de lo que está aconteciendo en Shanghái, con el cierre de lo que está ocurriendo a consecuencia de este brote tan feroz de la pandemia en esa localidad. Y a mano derecha, que creo que es una fotografía también que bien vale destacar, representa la misión de Shenzhou 13, en donde participa una taikonauta. Ojo, los chinos no son ni astronautas, como los estadounidenses, ni cosmonautas, como los rusos, son taikonautas. Y en este mismo instante se preparan para culminar su misión de 6 meses en la estación orbital Tianjin. No olvidemos que China es el único país individual que cuenta con una estación orbital. La otra es la estación orbital internacional, que es compartida por múltiples países liderados por Estados Unidos y por Rusia. Pero los chinos tienen su propia estación y la están construyendo, y China es el país que en los últimos años ha desplegado la mayor cantidad de actividad en el espacio de cualquier otro país del planeta. Es más, tiene un rover activo, el Shurong, en Marte, y han realizado múltiples operaciones a la Luna, tanto al lado que se puede ver desde la Tierra como el lado opuesto, y están planificando una misión a los polos de la Luna, y además han abordado la posibilidad, esto previo a Ucrania, de contar con una base, con gente trabajando dentro de la misma, junto a Rusia. Por lo tanto, el desarrollo espacial chino ha sido muy potente y gravitante también para países latinoamericanos como Venezuela, como Bolivia, cuyos satélites fueron construidos en China, sus primeros satélites. Es también importante destacar este desarrollo chino en contar con su propio sistema de posicionamiento satelital, el Beidou. Cuando uno habla de posicionamiento satelital, uno tiene un avance de ubicación para vehículos, no solamente transporte público o individual, sino también vehículos militares. Por lo tanto, este es un avance tecnológico de última generación. Lo que estamos viendo hoy en el mundo también es muy importante para América Latina, porque China se ha convertido, como decía también la doctora Maldonado, en una fuente receptora de primer orden para América Latina. América Latina es conocida en China a través de su soja, de sus carnes, de sus frutas, de sus commodities provenientes de la tierra, como el cobre, el hierro, el litio. Por lo tanto, América Latina le provee de los commodities que son requeridos para China, no solamente para dar saltos cuantitativos y cuantitativos en lo industrial, sino también para alimentarse. No debemos olvidar que en los últimos años, más de 800 millones de quienes integran la población de la República Popular China han logrado superar la pobreza. Por ende, hay un grupo económico que quiere acceder a estos bienes e insumos, ya sea el café, el chocolate, el tabaco, e incluso realizar turismo en nuestras latitudes. De hecho, hoy se puede apreciar que el turismo chino no solamente alcanza las grandes localidades y ciudades en México o en Brasil o Argentina o el Perú o en Chile, sino también van a la selva, a la sierra y también a la Antártica. Porque no olvidemos que países como Chile son países
tricontinentales en el continente americano, en Oceanía, y también Chile es un país antártico. En las últimas semanas también hemos visto la realización de una serie de visitas de alto nivel y también la suscripción de acuerdos entre América Latina y la República Popular China. Por ejemplo, el presidente del Ecuador realizó una visita, Guillermo Lasso, a Pekín, en orden a visualizar la negociación de un tratado de libre comercio y también abordar la deuda que está pendiente entre su país y la República Popular China de más de 4.600 millones de dólares americanos. Está la visita del presidente argentino Fernández a la capital china, en donde se han abordado múltiples inversiones por más de 20.000 millones de dólares, entre ellas una central nuclear y también un tema muy importante para la integración sudamericana, cuál es el poder abordar proyectos de iniciativas tales como el túnel de Agua Negra, un túnel que uniría a la Argentina con Chile, de 13,9 kilómetros de longitud, a un costo de más de 1.700 millones de dólares. Hay también hechos no menores, como ha sido los comentarios vertidos por el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Ope Pasquet, en donde se ha invitado a discutir seriamente en Uruguay la conveniencia de negociar un tratado de libre comercio entre ese país y la República Popular China. Por último, y creo que también vale la pena subrayar entre todo lo que estamos abordando como información, es el reconocimiento diplomático de la República Popular China por parte del gobierno nicaragüense. En los últimos años hemos visto como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, han dejado reconocer a la isla renegada, como se le dice en Beijing, de Taiwán, haciéndose notar fuertemente en reconocer como el legítimo representante del pueblo chino a Beijing, a la República Popular China. Y creo que este gesto no es algo menor, considerando que en Sudamérica el único país que todavía reconoce a Taiwán es Paraguay, quedando también algunos países de Centroamérica y también del Caribe. Cuando uno habla acerca de China con América Latina, también tiene que pensar en lo siguiente: ¿cómo nos ven los chinos? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Hacia dónde queremos ir con la República Popular China? Y ahí vale la pena tener presente que la República Popular China es una de las principales fuentes de inversión extranjera en América Latina. Estamos hablando, por ejemplo, de que a través de instancias como el Asian Infrastructure Investment Bank, establecido hace algunos años y con sede en Beijing, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador forman parte del mismo, y que hemos estado viendo nosotros en los últimos tiempos un significativo aumento de la inversión y también el intercambio comercial de parte de China con América Latina. Estamos hablando de más de 400.000 millones de dólares y una inversión sobre los 95.000 millones al 2020 desde China en América Latina. ¿Y en qué áreas? En infraestructura energética, en Brasil, en Chile, en infraestructura portuaria, como en el Perú, y también en yacimientos de litio, como en el caso de Argentina y también de Chile. Y cuando hablamos de Chile también podemos hablar de adquisición de empresas que producen fruta, vino y también salmones. Es decir, China es hoy una realidad para América Latina. No así lo era tal vez hace 20, 30 años. Entonces tenemos que comenzar a visualizar a China como un socio real, activo y presente. Tanto así
que en los últimos años hemos también visto cómo China ha formado parte de la ecuación de discusión, de análisis, no solamente en América Latina, sino también en otras latitudes, sea en Europa o en Estados Unidos. No olvidemos el apresamiento por parte de Canadá de la hija del mandamás de Huawei, cuando se ha hablado todo la discusión sobre la conveniencia de incorporar a China como un proveedor de tecnología 5G. También China ha sido objeto de análisis por parte de estamentos gubernamentales y también militares de Estados Unidos frente a iniciativas, por ejemplo, perdón, tales como el Centro de Rastreo y Monitoreo Satelital, que está ubicado en el sur de China, de Argentina, perdón. Es decir, la República Popular China cuenta con una estación de monitoreo y rastreo satelital espacial en territorio argentino, en América del Sur. La doctora Maldonado hablaba acerca del tema de la diplomacia de las vacunas. Y ahí es un tema muy interesante porque, para ser sinceros, el primer país que dio un paso adelante para ponerse y mostrarse como un proveedor seguro de vacunas ante la brutalidad de la pandemia que afectaba a todo el planeta fue la República Popular China, ya sea a través de Sinovac o CanSino. Y de hecho, algunos países latinoamericanos como Chile han logrado establecer acuerdos mediante los cuales empresas farmacéuticas chinas se van a instalar para la fabricación de estas vacunas. Argentina también. Pero también en la parte militar se ve con cierto resquemor en los Estados Unidos, y aquí no tenemos que ser ilusos. Estados Unidos sí mira a América Latina frente a lo que está haciendo en China, y de hecho tal vez el Pentágono, junto con el Congreso, senadores como Mark Rubio en las últimas horas y días frente a Uruguay y China, el tema es importante para ellos, y no menos el tema, por ejemplo, del acuerdo por llevar a cabo una nueva planta de energía nuclear en la Argentina, a ser financiada Argentina, China, conjunta. Este es un tema también interesante. Hay ciertas áreas también que no podemos dejar de lado, que es el tema de sustentabilidad, seguridad humana, emergencia climática. Y China es un actor en América Latina en torno a esos temas. Y tal vez no un actor que quisiéramos destacar en los medios. Me explico. Los últimos años hemos visto como un pulmón del planeta, la región de Amazonía, está perdiendo bosques, fauna, flora, a consecuencia de quemas y talas, cuya madera y también los productos que se desean producir en esas zonas agrícolas, incluyendo carne de exportación, es China. A mano derecha hay una fotografía, por ejemplo, de la flota pesquera calamarera china, que ha sido reconocida estar operando en aguas frente a Centroamérica y también frente a Ecuador, Perú, Chile, hacia Argentina. El tema de la sustentabilidad de los recursos marinos es un tema importante. Y aquí me voy a la foto de abajo. Nuevamente destaco la Antártica. Pocos y pocas saben que la Antártica es el termostato del planeta. Es decir, si acaso los hielos dejan de existir, el alzamiento en cuanto a la cantidad de agua y los daños que puede provocar sobre ciudades costeras es incalculable. Y los daños sobre la fauna que existe ahí, de la misma manera. Tanto así que varios países vienen desde años impulsando la necesidad de poner en marcha acuerdos que salvaguarden ecosistemas muy frágiles en la Antártica. Y cuando estos acuerdos son sometidos a votación, por ejemplo, al interior de instancias como la CAMELAR,
que se reúne en Hobart, Australia, es China uno de los países que levanta su mano vetando el poner en marcha esos acuerdos que buscan salvaguardar estos ecosistemas. También vemos el tema del tráfico de algunos animales. La fotografía a mano derecha abajo son pieles que fueron decomisadas por autoridades aduaneras en Bolivia. Pero también hemos visto la aleta de tiburón llegando fuertemente al mercado chino en años anteriores. También está China presente en el elemento militar en América Latina. Uno habla mucho de inversión económica, de cultura, de interacción de ciudades, pero dejamos de ver de que China gradualmente se ha convertido en uno de los principales exportadores de armamento a nivel mundial. No solamente fabrica buques, aviones, satélites, helicópteros, tanques, y que los exporta también a América Latina. A mano izquierda, un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana. A mano derecha, un dron de la Policía de Investigaciones de Chile. Abajo, a mano izquierda, un sistema misilístico de la fábrica Norinco de China al servicio del Perú. Y a mano derecha, aviones de combate, como les había dicho anteriormente, cofabricados con Pakistán, que han estado en evaluación para su posible adquisición por parte de la Fuerza Argentina. Pero no olvidemos que tanto la Fuerza Aérea Boliviana como también la Fuerza Venezolana cuentan con aviones de combate chinos, de la misma manera que también cuentan con vehículos blindados fabricados en la República Popular China. También vemos a China participar en crimen organizado. Y también es un tema de seguridad que como América Latina nos debe importar cuando hablamos de nuestra interacción con China. China es el principal productor y exportador de drogas sintéticas y también de precursores que son empleados por redes de narcotráfico desde México a distintas latitudes de América Latina y el mundo. Hoy, en Estados Unidos, el tema no es solamente los opiates, es también el fentanil, que causa estragos en familias, sociedades y personas. A mano derecha, la foto difusa es una foto captada en un tribunal hace algunos años, referidos a una organización de crimen organizado de tráfico de blancas, cuyo objetivo era el ingreso a través de Chile, llegando hacia la Argentina. Cuando uno habla de crimen organizado, uno habla de tráfico de drogas, tráfico de personas, blanqueo de dinero, juegos de azar. Es decir, tenemos hoy a China presente en esa ecuación en América Latina. De hecho, cuando yo era cónsul general de Chile en Hong Kong, las autoridades hongkonesas decomisaron 550 kilos de cocaína que había sido transportada desde Bolivia a puertos chilenos y desde ahí hacia Hong Kong. Y el destino era China. Estamos viendo también cómo China incide, por ejemplo, políticamente en nuestra región. No olvidemos que el principal comprador hasta hace algunos años de petróleo venezolano era la República Popular China. Y la fotografía que ustedes ven abajo es una tanqueta fabricada en China ante una persona que está manifestándose en Venezuela. Cuando uno habla de China, yo creo que lo que ha dicho este fin de semana el Financial Times tiene mucha relevancia para nosotros, América Latina. Y aquí vamos a ver tal vez el primer golpe de la charla. ¿En qué sentido? Dos académicos estadounidenses, uno Fred Bergsten del Instituto Peterson y otro Aaron Friedberg de Princeton, la Universidad de Princeton, aquí cerca de New Jersey, han establecido que el mundo hoy se enfrenta a China desde una perspectiva de cooperación competitiva versus contención. La cooperación o la contención. La relación entre China y los Estados Unidos es ciertamente muy distinta a aquella de la Guerra Fría, en donde existió un conflicto ideológico marcado por seguridad. La cooperación hoy es fundamental para contar con los cimientos que requiere un orden económico
internacional que sea exitoso y estable. Estamos ante una rivalidad intensa, global, económica, tecnológica, militar, diplomática e incluso ideológica, donde se enfrenta la democracia versus la autocracia. Y la autocracia es donde hay un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Hay una línea de pensamiento en América Latina que establece de que América Latina y los países que conforman América Latina pueden abordar la relación con China desde una perspectiva de no alineamiento activo. Es decir, no me voy a meter con ninguno de los dos y voy a estar apartado de lo que está aconteciendo entre China y Estados Unidos. Voy a tener un camino del medio. Pero ahí está la pregunta tal vez principal. ¿Somos en América Latina capaces de tener una línea del medio frente a China? Cuando, por ejemplo, en el mes de julio nos vamos a reunir en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, donde tal vez el tema de democracia va a ser abordado con América Latina. ¿Cómo podemos avanzar la relación con China si, por ejemplo, se está abordando China en Estados Unidos, nuestro principal socio, de alguna manera, la Organización de Estados Americanos, la sede de Naciones Unidas, todo lo que guarda relación con nuestra interacción, incluso de migración, está hoy yéndose por el área de una iniciativa para contención en el Pacífico estratégica y militar. Y por otro lado, y como ha dicho muy bien la secretaria del USTR americano, Catherine Tai, la semana pasada en Singapur, la puesta en marcha de un Indo-Pacific Trade Framework, un acuerdo marco de comercio en el Indo-Pacífico de los países que conforman esta zona geográfica. ¿Cómo nos podemos apartar a aquellos países que formamos parte, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico de aquello? Los países que formamos parte de la PEC de América Latina, México, Chile, Perú. ¿Cómo podemos abordar este relacionamiento de manera inteligente? Cuando, por ejemplo, se habla del Quad, en donde Estados Unidos con India, con Japón, con Estados Unidos, abordan la arquitectura del Pacífico, una zona que nos ha llamado a todos en América Latina a confluir en términos comerciales, educacionales, políticos. Cuando tenemos sobre la marcha una serie de reuniones entre autoridades estadounidenses con contrapartes en China, donde no se llega a un convencimiento de una coexistencia pacífica. Pónganse a pensar, en las últimas horas Estados Unidos ya le puso el nombre a su último misil de arsenal nuclear, el Centinela. Y cuando hablamos del tema de seguridad, no podemos apartarnos de lo que está hablando la OTAN. La OTAN, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, un noruego, está hablando ya de China como parte de lo que está aconteciendo en términos de desafíos a la seguridad europea. ¿Cuál es el desafío de la seguridad latinoamericana? Es importante demostrar de cómo China está activo en Afganistán. A mano derecha, la construcción de silos para misiles nucleares. Abajo, la importancia de China en llegar a una paz duradera en la península coreana. Y a la misma vez, China fabrica y construye nuevos portaaviones. Ya está construyendo el tercero. Cuando uno habla de construir portaaviones, los portaaviones no son para estar estacionados, ni para tener una discoteca a bordo. Son tiempos realmente excepcionales, de pandemia, de emergencia climática, de armamentismo y nacionalismo, como dijo la doctora Maldonado, pero también es de convergencias. Y ahí hay un tema muy importante a destacar, que es cómo América Latina ha logrado formar parte de la Franja de la Ruta. Hoy son 13 países de América Latina y el Caribe que forman parte de la Franja de la Ruta. Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, El Salvador, Uruguay, República Dominicana. Son 146 países
que al mes de marzo 2022 ya han firmado el MOU para formar parte de esta entidad. El 2022 es un año muy particular para China. Es el año de la 20ª Asamblea Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, donde se ha acordado un crecimiento menor al pasado, de 5,5%, con un 14º plan quinquenal que se focaliza en luchar contra la pobreza, poner en marcha la relevancia del medio ambiente, la capacidad de innovación tecnológica, el desarrollo económico balanceado, la democracia popular. Cuando hablamos nosotros de China, tenemos que destacar que Argentina, Brasil, México, Chile, Venezuela, el Perú y Ecuador cuentan ya con mecanismos de asociación estratégica integral. Estos acuerdos integrales tienen 5 claves ejes: el político, el económico, el comercial, el cultural, el social y de coordinación de nuevos temas y desafíos, como es el cambio climático y la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es tal vez uno de los temas más gravitantes post-pandemia, post-Ucrania. Y aquí hay unos hechos que importan a todos nosotros y nosotras. Cómo China es percibida en Europa, en Estados Unidos, en Corea del Sur, su incursión frente al Mar del Sur de China, el tema del origen del COVID. China está presente globalmente en todas las esferas del planeta, con Irán, en Medio Oriente, en Pakistán, en Rusia, a través de, por ejemplo, el bombeo del suministro de gas natural a través de The Power of Siberia. No olvidemos que China y Rusia pusieron en marcha la denominada Shanghai Cooperation Organization, que es un estamento de seguridad. En América Latina hemos hablado, por ejemplo, del viaje del presidente Bukele a Beijing y lo que significó para su país, lo que ha significado el viaje del presidente argentino a China. China está presente en el Ártico, en la Antártica, que van a ser 2 fronteras de impacto mundial, e incluso para América Latina y el Caribe, de la misma manera que lo será las profundidades del mar, el aire y el espacio. ¿Qué nos depara un escenario post-COVID y Ucrania? ¿Va a ser de mayor cooperación o enfrentamiento? ¿De colaboración o contención? ¿De asociatividad o individualismo? Y aquí algunas fotografías como la necesaria reunión que ha de haberse entre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping, quienes aun cuando han tenido reuniones telefónicas, deben en algún momento reunirse, de la misma manera que se han reunido hasta ahora los secretarios Blinken con el ministro de Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi. Lo que va a hacer, por ejemplo, un país como Nueva Zelanda frente a China. Nueva Zelanda es un referente de algunos países latinoamericanos frente a cómo aborda desde una perspectiva de un país de su tamaño y posicionamiento a China. Lo que está haciendo Japón con países como Vietnam, ASEAN. No olvidemos que este año, el 1 de enero, el principal acuerdo comercial del planeta, el RCEP, comenzó a operar. El 30% de la población y el tercio del Producto Geográfico Bruto Mundial está en un acuerdo donde confluye los 10 países de ASEAN junto con China. Fantástico. Europa frente a China. Seguridad, comercio, desarrollo humano, paz y estabilidad. Y aquí es una fotografía también muy gravitante. Y por eso les puse a ustedes la fotografía de la votación de lo que había acontecido en Naciones Unidas frente a Ucrania. Hay un tema de derechos humanos que está siendo elevado por algunos países en la región autónoma de Xinjiang frente a la minoría étnica de uigur. Entonces, ¿hay fronteras en temas de derechos humanos? La alta representante de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, estaría viajando a esa provincia, región autónoma, para ver in situ la situación. Si acaso nosotros somos capaces de demandar derechos humanos en Afganistán, en Turquía, en Venezuela, en distintas fronteras,
¿Cuál es la posición de América Latina? Tenemos una posición común, conjunta, compartida, y aquí es un segundo tema, golpe, como le doy. Nos falta un estamento conjunto, compartido, de generación de posiciones a nivel regional. No lo tenemos. Sí, sí. África lo tiene, Asia lo tiene, ASEAN, lo tiene Medio Oriente, lo tiene Europa, pero América Latina no cuenta con una voz única como sí lo tienen ellos frente a China. Aun cuando China ha elaborado un libro blanco presentado en 2008 a América Latina, el único país que respondió fue Chile. Nadie más. No hay un posicionamiento común para definir si queremos una asociación estratégica o dependencia. Y aquí hay un tema muy importante, doctora Maldonado y amigas y amigos. Hay países hoy que están realmente jugados en lo comercial con China. Ejemplo, más del 90% de la producción total de cerezas chilenas está orientado solamente al mercado chino. Te van a decir cerezas, ¿qué me importa? Son casi 2.000 millones de dólares para la economía chilena. Si acaso se cierra esa puerta, ¿dónde van esas cerezas? Y como Chile hay otros y otros. Cobre, litio, hemos hablado, productos agrícolas. De ahí la generación de una sola voz es muy gravitante en cuanto al relacionamiento inteligente que hay que construir con China. El relacionamiento inteligente y comprensivo con China, que no solamente se sustenta sobre la base de lo que acuerdan gobiernos nacionales, sino también regionales, en sentido de provincias, regiones y también locales, ciudades. Tenemos que conocernos para abordar esta temática compartida entre China y América Latina. Y para ello comencé tratando de demostrarles a ustedes un poco el contexto que se está dando a nivel mundial, que no somos ajenos a liderazgos fuertes, al rol de los medios de comunicación, al surgimiento de estos nacionalismos que hablaba la doctora Maldonado, a una redefinición de fronteras, a una irrupción tecnológica, a nuevos temas como el envejecimiento, a la internacionalización del sector financiero, en donde ya el dinero, como el dólar americano, no es tal vez lo más importante, también lo es el yuan o el renminbi digital. Muy bien. Y termino diciendo algunas palabras que son gravitantes para tener en marcha en nuestra cabeza el pivote al Asia, porque no fue el presidente Trump el que nos llevó a esta situación con China. Esto viene de Obama, con el pivote al Asia. La secretaria de Estado Hillary Clinton, el secretario de Defensa León Panetta, cuando se transfirieron gran parte de la flota militar americana hacia Japón para contener China. El Banco Asiático de Inversión, hecho en China, 2025, los sistemas de navegación, el buque polar. China está presente en múltiples teatros y América Latina no puede quedar detrás de ello.